momento yo empecé a cuestionarme si esto tenía que ser así. O sea, puse el esfuerzo encima de la mesa y me cuestioné si qué era, qué papel tenía en mi vida. Y claro, una... Vale, gracias. Una de las primeras cosas que me planteé fue la siguiente. Pensad cuando tenéis que levantaros temprano para hacer algo que no os gusta, lo cual desgraciadamente estamos muy acostumbrados. Nos cuesta un montón de esfuerzo levantarnos de la cama. Ponemos el despertador 5 minutos más tarde, 5 minutos más tarde. Sin embargo, si tengo que levantarme muy temprano para hacer algo que me entusiasma, me despierto antes de que suene el despertador. Entonces, ¿cuál es el matiz? ¿Cuál es la diferencia? Independientemente del número de horas que haya dormido. ¿Cuál es el matiz que diferencia un caso del otro? El matiz está en la motivación. Cuando hago algo que me motiva, estoy como movilizado a hacerlo. La palabra motivación viene de motio, movimiento. Estoy como conectado a una fuente de energía que me lleva. Sin embargo, cuando intento actuar de espaldas a la motivación, es cuando tengo que recurrir al esfuerzo, que tiene más que ver con forzarme a hacer las cosas. Entonces, seguro que podéis pensar en vuestra vida entre muchos proyectos, relaciones, actividades que hacéis desde la motivación o desde el esfuerzo. Todos tenemos ejemplos. Yo he identificado tres rasgos fundamentales que diferencian entre una manera de hacer las cosas y la otra. El primero es el de la energía, en el sentido de que cuando hago algo que me motiva, no me canso de hacerlo. Si estoy suficientemente motivado, se me olvida dormir o se me olvida comer. Cuando hago algo desde el esfuerzo, me canso antes, pero es que no solo me canso antes, sino que a veces estoy cansado antes de empezar la actividad. Cuando vas ahí a esa asignatura de ese profesor que no te gusta nada, llegas y antes de empezar ya te sientes cansado. Dices, ¿cómo puedo estar cansado si son las 8 de la mañana? He dormido suficiente, he comido suficiente, pero me siento como cansado. Porque no es cansancio lo que tiene, es desmotivación. Pero solemos confundir mucho el cansancio con la desmotivación. El necesito descansar más o necesito un café cuando lo que estoy es desmotivado por lo que voy a hacer. El segundo criterio sería el del tiempo. Cuando hago algo que me motiva, el tiempo se me pasa volado. Y cuando hago algo desde el esfuerzo, el tiempo pasa muy despacio. La percepción del tiempo es totalmente diferente. Y la tercera característica, que es la más importante, es la del disfrute. Cuando hago algo desde la motivación, puesto que lo estoy disfrutando, no necesito justificarlo tanto en el resultado, en las consecuencias. La propia actividad ya se justifica en sí misma. Sin embargo, cuando hago algo desde el esfuerzo, puesto que no lo estoy disfrutando, tengo que justificarlo en el resultado. Lo hago por el dinero que me van a pagar a final de mes, lo hago por la nota que me van a poner en el examen, etc. Con estas tres características, yo pensé, vale, digamos que hay una manera muy clara de diferenciar entre una manera de hacer las cosas y la otra. Si yo cojo todas las motivaciones naturales en mí y las junto, motivaciones afectivas, creativas, físicas, de todo tipo, y las junto, tengo como una especie de motor natural de movimiento, que es lo que me moviliza de manera agradable, sana, fluida, digamos que mi manera natural de actuar. Cuando intento actuar de espaldas a este motor de movimiento, es cuando tengo que recurrir a un motor artificial, que se siente desagradable, enfermizo, hay como un sentimiento de fricción, de estar forzando algo. Entonces, ¿por qué utilizo la palabra natural cuando digo el motor natural de movimiento? Porque desde mi punto de vista, lo natural es actuar de una manera fluida, sana, agradable. Pensar, si yo tomo alimentos que se corresponden con la naturaleza de mi cuerpo permanece sano. Si yo empiezo a tomar alimentos que no se corresponden con mi naturaleza, mi cuerpo empieza a enfermar. De la misma forma, si yo ocupo mi vida con proyectos que se corresponden con mi motor natural de movimiento, permanezco motivado, feliz, sano, a nivel emocional. Y si empiezo
a ocupar mi vida con proyectos que no se corresponden con mi motor natural de movimiento, empiezo a enfermar con otro tipo de enfermedades. Apatía, estrés, ansiedad, desmotivación, depresión, pereza, aburrimiento, abulia. Eso también son enfermedades, pero estamos tan acostumbrados que no las consideramos tales. Pensad, por ejemplo, una semilla, cuando tú la plantas en un terreno geográfico que le es natural, esa semilla crece sin esfuerzo, porque tiene el agua que necesita, la luz que necesita, la tierra que necesita. Sin embargo, si tú plantas un aguacate en Motril, ese aguacate crece sin esfuerzo, porque le es natural de ese terreno geográfico. Si tú intentas plantar un aguacate en el Polo Norte, va a costar mucho esfuerzo que crezca y seguramente va a enfermar, porque no es natural de esa zona. Lo mismo ocurre con los proyectos. Si un proyecto crece en mí sin esfuerzo es porque se corresponde con mi naturaleza, con mi motivación. Llegado a este punto, yo me planteé lo siguiente. ¿No es cierto que cuando hago algo que me motiva, por mucho que me motive, no aparece algún tipo de esfuerzo también? Y entonces me di cuenta, o sea, por ejemplo, una persona que quiere subir al Himalaya, le encanta la escalada, le encantan los deportes de montaña, le encanta el trabajo en equipo, le motiva todo lo que tiene que ver con ese proyecto, pero subir al Himalaya le va a conllevar un esfuerzo inmenso de planificación, un esfuerzo físico. Entonces me di cuenta de que podíamos diferenciar entre dos tipos de esfuerzos muy diferentes. Hay un tipo de esfuerzo al que yo he llamado esfuerzo instrumental, que es consecuencia de la motivación. Yo estoy muy motivado por algo y aparece un tipo de esfuerzo que es agradable, sano, fluido. Es como un esfuerzo que surge desde dentro. Y hay otro tipo de esfuerzo, al que yo he llamado esfuerzo inerte, que viene a sustituir a la motivación. O sea, yo me obligo a hacer algo y puesto que no estoy motivado, tengo que recurrir a un tipo de esfuerzo que es desagradable, enfermizo, se siente como fricción y está como desnaturalizado. O sea, la sensación es de que viene impuesto desde fuera, aunque, paradójicamente, a veces soy yo el que me lo impongo, pero tengo la sensación de que viene de fuera. Y el otro, sin embargo, surge de dentro y a veces ni siquiera lo llamaríamos esfuerzo. Y voy a poner un ejemplo. Pensemos en una persona que pasa una noche entera practicando sexo con alguien de la manera que quiere, como quiere. Si a esa persona le preguntamos al día siguiente, ¿te ha conllevado esfuerzo acostarte con esta persona? Te diría, ningún esfuerzo, ha sido un disfrute. Sin embargo, pensad en una persona que practica sexo durante toda la noche de una manera sin motivación, que lo haga por dinero o por lo que sea. Ahí aparece un tipo de esfuerzo totalmente diferente. A este tipo de esfuerzo a veces ni siquiera lo llamaríamos esfuerzo, porque es agradable y no tenemos la sensación de habernos esforzado. Entonces, fijaros cómo las dos personas han llevado a cabo un esfuerzo toda la noche, pero qué diferencia tan grande entre un tipo de esfuerzo y el otro. Y no solemos diferenciarlo. ¿Qué ocurre? Que en la cultura del esfuerzo en la que vivimos, no es ya que se valore el esfuerzo, es que se valora positivamente el esfuerzo inerte. Pensamos que cuanto más sufres para conseguir las cosas, más mérito tienes. Cuanto más he sufrido, más valor tiene lo que he conseguido. Pensad, por ejemplo, cuando una persona hace una carrera universitaria que es muy difícil, se le da mucho mérito. Si hace una carrera universitaria que es muy fácil, se le quita mérito. No preguntamos tanto cuánto has aprendido en la carrera, cuánto te ha ayudado a desarrollarte como persona, cuánto puedes aportar a la sociedad con esa carrera, sino, si es muy difícil, el mérito ya está. Y si es muy fácil, ya no tiene tanto mérito. Pensad, por ejemplo, también cuando el trabajo que nos cuesta dar un valor económico, y luego hablaré del tema de la economía específicamente, el trabajo que nos cuesta dar un valor económico a algo que hemos conseguido hacer sin esfuerzo. O sea, si no me ha conllevado esfuerzo, tengo la sensación de que no merezco cobrar por ello. Si una persona, por ejemplo, pinta un cuadro, y un cuadro súper chulo, y llega alguien y le dice, te lo compro, y dice, no, no te lo voy a vender, o lo hago porque me gusta. O sea, me sentiría mal de cobrar por ello porque no me ha conllevado ningún esfuerzo y tengo la sensación de que no merezco dinero por ello. Pensad también, por ejemplo, cuando hablamos de algo serio, refiriéndonos
a algo bien hecho, una investigación seria, un profesor serio, un médico serio, como diciendo un buen médico, una buena investigación, como si para que algo estuviese bien hecho hubiese que separarlo de lo lúdico. Cuando realmente yo creo que es al revés. Cuanto más disfruto con lo que hago es cuando mejor lo hago. Pero curiosamente en nuestra cultura tenemos invertido eso y ya habría que analizar de dónde viene esto. Hay quien dice que puede venir de la cultura judeocristiana, que puede venir del capitalismo, que puede venir de lo que sea. El origen no me meto tanto, pero sí en el análisis. Sobre todo en el análisis emocional, es lo que me interesa. Entramos ahora en un punto importante de la teoría, que es el de la educación. Como antes estaba ya hablando de la educación, porque al final, claro, acabamos llegando siempre, cuando nos planteamos la sociedad en la que vivimos, acabamos tocando el tema de la educación. La educación, cómo está planteada en nuestra cultura y cómo debería estar planteada dado la teoría que yo defiendo. Desde mi punto de vista, todas las personas nacemos con motivaciones, todos nacemos con un motor natural de movimiento. Entonces la educación debería ser un espacio en el que enseñemos a los niños y niñas a conocer, apreciar y cuidar su motor natural de movimiento. De la misma manera que hay que enseñarles a conocer su cuerpo como algo natural de ellos, hay que enseñarles a conocer, apreciar y cuidar sus propias motivaciones. Pero, ¿qué es la educación en nuestra cultura, en la cultura del esfuerzo? Se parece más bien a domesticación. Se parece más a domesticación porque el primer día de clase se les dice: dejad vuestras motivaciones en la puerta. Agua, por favor. Una organizativa. Esta persona. ¿Puedes hablar? Sí, las coñas del esfuerzo están siempre. O lo de no te ha costado esfuerzo hacer el libro, todas esas cosas. Eso si queréis preguntarlo en la ronda de preguntas, porque es interesante también. El primer día de clase se les dice: dejad vuestras motivaciones en la puerta, porque aquí vais a aprender lo que nosotros decimos, cuando nosotros decimos y como nosotros decimos. O sea, a los 6 años vas a aprender esto, a los 7 esto, a los 8 esto, y tus motivaciones no es que no me importen, es que son una distracción. O sea, te enseño a despreciar algo natural en ti como algo que mi propia iniciativa, mi propia creatividad, mi propia manera de hacer las cosas me distrae de lo importante, que es aprender quiénes son los fenicios, los cartagineses y todo ese tipo de cosas tan importantes. Irónicamente, lo de importantes, que quede claro. Entonces, la principal lección que se enseña en la educación es: mis motivaciones son una distracción. Aprender a despreciar algo natural en ti me recuerda un poco a cuando se enseñaba a despreciar tu propia sexualidad o tu propio cuerpo. Cuando la Iglesia Católica te enseñaba a ver tu cuerpo como algo pecaminoso. Me parece algo parecido. Es despreciar algo que es natural en mí, imaginar los traumas que puede conllevar eso. Y lo segundo que se enseña, o la segunda lección que se enseña, es: el esfuerzo inerte es positivo y necesario. O sea, aprendo que conseguir las cosas desde la desmotivación y desde el sufrimiento es la manera de tener éxito, de conseguir mis objetivos en todos los ámbitos de mi vida. Un segundo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, ¿cuál es el alumno perfecto? Obediente, poco crítico, sabe bien memorizar y o bien está motivado por la materia que se imparte, lo cual es muy poco común porque es muy difícil que a todos los niños y niñas a la misma edad les interese lo mismo o sus motivaciones estén en el mismo punto, es muy difícil. O bien sabe sufrir o aguantar un estado prolongado de desmotivación, o sea, el que más sabe sufrir es el más premiado. Y luego ocurre algo que me parece curioso, que es el paradójico y habitual caso del profesor sorprendido, pedagogos, grandes expertos de la educación, que dicen: los chavales están amuermados, no muestran interés por nada. O sea, es como, no lo entiendo, están todos desmotivados, están como, les da igual todo, no se interesan por nada. Claro, le ha enseñado a inhibir
sus propias motivaciones, su propia manera de hacer las cosas, y ahora te extraña de que no muestran interés en lo que tú quieres que muestren interés. Es no comprender la naturaleza humana desde mi punto de vista. La siguiente frase que voy a poner estaba en un blog de notas mío de cuando yo tenía 8 años y la descubrí el verano pasado. ¿Qué es? Su hijo tiene capacidades y se nota que es inteligente, pero muestra interés solo en lo que le interesa. Es buenísimo. Es como para enmarcarla. Debería haber puesto en la parte de atrás del libro porque... O sea, me parece maravilloso lo bien que plasma la contradicción de la educación. Su hijo tiene un problema porque solo muestra interés en lo que le interesa. ¿En qué quiere que muestre interés? O sea, ¿el problema lo tiene su hijo o el problema lo tiene el sistema? Entonces, a mí me da... O sea, si veis el proceso de una persona, de un niño o una niña, desde primero de la ESO, segundo de bachillerato, cómo en primero de la ESO está toda esa espontaneidad. Es que, hablando de la educación, me emociona. Me pasa siempre. Pues tocar temas profundos. El proceso de... Tú a primero de la ESO vas y haces una pregunta amplia, una pregunta de ¿qué pensáis sobre la libertad? Y todos tienen una respuesta, todos tienen opiniones, todos tienen ejemplos. Si tú en segundo de bachillerato preguntas la misma pregunta, ¿qué pensáis de la libertad? Están todos así, callados. Y no se atreven a decir lo que piensan. Tú dices, esto no entra para el examen, esto no es... ¿Qué pensáis? Quiero saber lo que pensáis. O sea, llevo tantos años olvidándome de mi opinión, de mi propia iniciativa, de que yo he aprendido a esforzarme y a memorizar y a hacer lo que me piden. Me pide ahora mi opinión. Entonces me da mucha pena ver ese proceso de... domesticación. Sobre todo a nivel emocional. ¿Cuáles son las consecuencias de esa educación? Pues una cultura enferma. Una cultura de adultos que no conocemos nuestras motivaciones y que ni siquiera nos hemos planteado que podamos tener motivaciones. Si tú le preguntas a la gente cuáles son sus motivaciones, no es ya que no las sepan, es que ni siquiera se han parado a plantearse nunca que tengan motivaciones. O sea, ¿cómo puede ser que en todo un sistema educativo, ningún profesor, ninguna asignatura, ninguna clase, nadie se haya parado a preguntarte qué te gusta, cuáles son tus motivaciones en ningún ámbito de tu vida? Todo lo contrario, me han enseñado a alejarme de eso porque eso me distrae. Entonces, si alguien se plantease esta cuestión, ¿por qué no plantear una educación en la que les preguntamos a ellos qué queréis aprender? Vamos a empezar el primer día de clase diciendo, oye, ¿qué os gustaría aprender? Y desarrollar la educación desde ahí, desde sus motivaciones. Ante esta posibilidad, la mayoría de la gente te va a decir que eso es una locura. Que es una locura preguntarles qué quieren aprender, porque claro, ellos te van a decir que quieren ver la tele, jugar a la videoconsola, estar con el móvil, perder el tiempo. Esa opinión muy generalizada, esconde una profunda desconfianza hacia la naturaleza humana. Y este es uno de los puntos importantes, creo, de la teoría, que es que creo que nuestra cultura tiene de base una desconfianza hacia la naturaleza humana bestial. Pensamos que el ser humano es un cúmulo de pulsiones caóticas, tendencia al egoísmo y agresividad, tendencia a la pereza y a la bulia. Y claro, como la naturaleza humana es algo caótico y horrible, le tenemos miedo y pensamos que tenemos que controlarla, tenemos que controlar a los niños para que no sean salvajes y controlarnos a nosotros mismos para no desembocar en mi naturaleza. Curiosamente, esa actitud de desconfianza la tenemos también hacia la naturaleza en general. Pensamos que la naturaleza es algo caótico, sin sentido, lucha por la supervivencia, y como le tenemos miedo a la naturaleza, pues decimos, aquí llega el hombre occidental
a poner orden en el caos. Me cargo el Amazonas, subo la temperatura del planeta, o sea, soy el único animal racional y pongo orden donde hay caos. ¿Cómo se soluciona esa actitud de desconfianza? Si tú empiezas a conocer la naturaleza, empiezas a entender que tiene sus propios ciclos, su propia armonía, su propia lógica, y lo ves como una red armónica. Desde ese conocimiento es cuando puedes participar en la naturaleza desde el respeto por esa armonía. Yo puedo plantar un tomate echándole tóxicos y cargándome el ecosistema, o puedo conocer los ciclos naturales, aprovechar el sistema de permacultura y de todo eso, y es la propia naturaleza la que me da mejor fruto, del que yo pondría si intento controlarla. Eso aplicado a todo. Y también hacia el ser humano. O sea, si yo empiezo a conocer la naturaleza humana, empiezo a escuchar mis emociones, a escuchar mis miedos, a escuchar mis motivaciones, y a las de los demás, los niños incluidamente, también, me empiezo a dar cuenta de que la naturaleza no es caótica del ser humano, no es algo que tiende hacia la barbarie, sino que tiene una propia armonía, igual que un árbol no necesita que tú le digas cómo crecer, necesita que le des lo que agua, tierra, lo que necesita, y él ya sabe cómo desarrollar sus propias potencialidades. Esa confianza es la que creo que nos falta en nuestra cultura y la que da pie a muchos problemas en muchos ámbitos diferentes. El tema de la pereza voy a tratarlo superficialmente porque quiero entrar en lo de la economía, en el tema de la economía. Entonces voy a decir simplemente que la pereza, pensamos en nuestra cultura que es algo natural, que está ahí, y que hay que tratarlo con esfuerzo, pero la pereza es un síntoma de enfermedad. Si yo me he acostumbrado a la desmotivación, surge un síntoma que es la pereza. Curiosamente no se nos enseña como un síntoma de enfermedad, tengo un problema, que es que siento pereza, o sea, algún problema hay en los proyectos de mi vida, sino que se nos enseña a sentirnos culpables por sentir pereza. Lo cual es muy curioso, es como sentirte culpable por tener fiebre. Como el esclavo que se sentía culpable porque no podía ir a trabajar, y lo mismo lo mataba, porque tenía fiebre. Pues algo parecido creo que pasa con la pereza. Es curioso que sea un pecado, uno de los 7 pecados capitales. Si os fijáis también, la sensación de pereza no es una pasividad que se siente sana, no es un descanso que se siente bien, se siente como bloqueo, se siente como algo, sí, mi cuerpo me está diciendo que algo va mal, igual que cuando tengo una indigestión. Pero curiosamente nadie lo suele identificar como un síntoma de enfermedad, sino como algo de lo cual sentirme culpable. Es muy fuerte, me parece muy fuerte. ¿Qué pasa cuando la enfermedad se ha hecho crónica? La enfermedad de acostumbrarme a la desmotivación. Aparece otro síntoma, que es el aburrimiento. El aburrimiento también es algo a lo que estamos acostumbrados, pero hay culturas en las que no conocen el aburrimiento, no tienen ni siquiera una palabra para traducir aburrimiento. ¿El aburrimiento qué es? El aburrimiento es que me he acostumbrado tanto a ignorar mis motivaciones, mi motor natural de movimiento, que me he insensibilizado ante él. O sea, si tú tienes hambre y ignoras tu sensación de hambre el tiempo suficiente, dejas de sentir hambre, pero sigues necesitando comida. Pero tu cuerpo ya se ha acostumbrado a que no responda a esa necesidad. El aburrimiento es ese vacío que se crea entre yo y mi motor natural de movimiento. Y se siente, si os dais cuenta, el aburrimiento como nostalgia, como bloqueo, tampoco es una pasividad sana. Un descansar, un meditar, un estar tranquilo. Es una sensación de no sé qué hacer. O sea, se me pasan las tardes y no se me ocurre nada que hacer. ¿Cómo puede ser que no se te ocurra nada que hacer si tienes todas esas motivaciones esperando a desarrollarse en todos los ámbitos de tu vida? Motivaciones físicas, intelectuales, creativas. Porque ya llevas tanto tiempo ignorándolas que es que ya ni las ves. Es bastante dramático el síntoma del esfuerzo, del aburrimiento, aunque como estamos acostumbrados, pues nadie lo considera tal. El ejemplo que pongo para explicar el aburrimiento es el siguiente. Pensad en un león cuando se desarrolla en su entorno natural, pues corre, ruge, caza, hace lo propio de un león, desarrolla su naturaleza y es feliz. Si tú a un león desde pequeño lo metes en un circo y le enseñas a que cada vez que intenta
hacer lo que le es natural, correr, cazar, rugir, le pega un latigazo, ese león aprende a estar quieto, callado, sentado, aprende a tenerle miedo a su naturaleza y aprende a saltar por un aro o a lo que le pidan en el circo. ¿Qué pasa si a ese león que se ha criado en el circo lo suelta como adulto, después lo suelta en su entorno natural? ¿Qué va a hacer? No va a hacer nada. Se va a tumbar, va a esperar que le traiga la comida y si ve un aro por ahí, pues lo saltará, como mucho. Pero no conoce cuál es su naturaleza porque lleva toda la vida teniéndole miedo. Ha aprendido a tenerle miedo. El león le ha aprendido a tener miedo a través del latigazo. Y nosotros, pues en vez de latigazo han sido juicios, humillaciones, desprecio o simplemente ignorancia. Si me han enseñado a ignorar mis motivaciones, ya es suficiente para que yo diga, por aquí no. Y le aprenda a tener miedo. Entonces en nuestra cultura nos mantenemos como una especie de cárcel mental emocional en la que nos movemos entre pereza, esfuerzo, aburrimiento, aburrimiento, pereza, esfuerzo y totalmente, claro, es donde te mueves cuando te has alejado de tus motivaciones reales. Dentro de esta cárcel surge un fenómeno que me parece muy interesante, al que yo he llamado el de la tierra prometida, que es, yo he aprendido a esforzarme, sé que tengo que tirar por aquí, este es el camino, y necesito tener la esperanza de que esto me llevará, de que todo este esfuerzo será recompensado. Tengo la esperanza de que cuando consiga sacarme las oposiciones podré por fin descansar. Cuando consiga X, lo que sea, por fin. Pero me paso toda la vida en ese camino. La tierra prometida empieza a crearse en una persona cuando el niño o la niña dice, no quiero ir al cole. Y le dice, pero es que tienes que ir al cole. Y dice, ¿por qué? Pues porque tienes que sacar buenas notas. ¿Y para qué? Pues para tener un buen trabajo. ¿Y para qué? Pues para tener mucho dinero. ¿Y para qué? Pues para tener más dinero. ¿Y para qué? Pues para tener un coche, una casa, una familia. Como un objetivo que se aleja, no tiene muy claro quizá cuál es, pero sé que llegará un momento en el que podré por fin descansar y quedará justificado todo este esfuerzo en el que he aprendido a vivir. Esa tierra prometida puede tomar diferentes formas. Algunas personas es ser rico, cuando tenga suficiente dinero, pues seré feliz por fin. Para otra persona es cuando tenga una pareja que me quiera de verdad, o cuando tenga hijos que pueda querer de verdad, entonces seré por fin feliz. Para otra persona directamente es cuando muera y vaya al paraíso, entonces seré por fin recompensado. La tierra prometida puede tomar diferentes formas dependiendo de la clase social, del género, de la cultura, de la religión, pero siempre es un futuro ideal que me espera detrás de una vida de sacrificio que me recompensará. Lo que pasa con la tierra prometida es que, como podéis imaginar, no existe. ¿Por qué? Cuando llegas, pueden pasar dos cosas. Una, te remite a otro objetivo, o sea, ya tengo 1 millón de euros, pues ahora quiero 10. Ahora quiero 20. Ya tengo un doctorado, pues ahora quiero más títulos. Ya tengo una pareja, pues ahora quiero 4. Entonces te mantiene como una especie de rueda de hámster en la que parece que estás avanzando porque tengo más títulos, tengo más dinero, y en realidad te estás en el mismo sitio, estás en la misma... a nivel de felicidad estás en el mismo sitio, pero tienes la sensación de estar avanzando. Se convierte como una especie de vicio, como la gente, el señor Rockefeller, que acumula, sigue ganando, intentando ganar dinero, tiene 90 y pico años y es el hombre más rico del mundo, de los más ricos del mundo, y dice, ¿para qué más? Porque claro, es la única manera que sé de vivir, es más, como si estuviese avanzando. Cuando llega a la tierra prometida puede pasar esto, te remite a otro objetivo indefinidamente, o puede pasar algo peor, que es que se convierte en desierto. O sea, cuando llegas a ese lugar en el que pensabas que te ibas a sentir feliz, te das cuenta de que no te sientes feliz y claro, eso te rompe los esquemas. Tanto tiempo esforzándome para esto, para llegar aquí. Las personas que se sacan unas oposiciones después de 10 años estudiando y a los 2 meses, depresión. Pero si esto era lo que tú querías después de tanto tiempo. Pero claro, el tomar conciencia de que esto no me hace feliz es hacia dónde voy. O sea, llevo toda la vida preparándome para esto y ahora no me siento como esperaba sentirme. ¿Quién soy yo? ¿Qué valor tengo en la sociedad? ¿Qué sentido tiene la vida? Al final te lo planteas todo. Y debe ser muy doloroso cuando ocurre a gran escala esto. El problema de la tierra prometida es pensar que mi felicidad es un lugar al que llegar. O sea, yo estoy aquí, mi felicidad está allí y tengo que esforzarme para llegar a ese lugar. Yo creo que la felicidad tiene más que ver con un punto de partida. O
sea, yo desde el presente empiezo a conectarme con mis motivaciones, a ponerles nombre, a experimentarlas. Y desde ahí, desde la felicidad, empiezo a crear proyectos de cualquier tipo. Entonces, empiezo a ser feliz desde el minuto cero. Yo no tengo una pareja para ser feliz. Yo soy feliz y eso desemboca en ese tipo de proyecto. O cualquier otro tipo de proyecto. Y creo que en nuestra cultura tenemos más bien esta concepción de la felicidad, y claro, te sirve para justificar ¿tú eres feliz? No, no soy feliz, pero cuando tenga trabajo ya sí, o cuando tenga hijos, ahí sí, o cuando X. Voy a saltar esto, de las motivaciones me las voy a saltar también. El tema de cómo identificarlas, cuál es la naturaleza de las motivaciones. Simplemente voy a decir la importancia de la escucha y la escucha emocional, no la escucha racional, mental, sino escuchar cómo me siento con respecto a un proyecto, a una relación, a lo que sea. No estamos acostumbrados a una escucha emocional, estamos acostumbrados a argumentar y, bueno, ni siquiera a escuchar en general, pero para quien quiera profundizar en esto, está en el libro y en otras charlas lo profundizo más. Y voy a entrar directamente con el tema de la economía, que es el que más nos toca. ¿Cómo está planteada nuestra economía? ¿En qué se basa? Todo sistema económico determina el valor y el mérito. O sea, determina cómo se mide el valor de algo y cómo se intercambia ese valor. Y también determina el mérito, o sea, cuándo alguien puede sentirse merecedor de cobrar dinero o no y qué cantidad de dinero. Qué tipo de cosas te hacen ser merecedor, etc. Vivimos en la economía del esfuerzo, ¿por qué? Porque hasta ahora en nuestra cultura hemos pensado que lo que generaba valor y lo que generaba riqueza social de todo tipo era el esfuerzo. Si el esfuerzo es lo que mueve al ser humano, el esfuerzo es lo que genera valor. Por eso lo hemos relacionado directamente con el mérito. Yo me siento merecedor cuando me estoy esforzando, porque doy por hecho que así es como se genera riqueza, así es como aporto algo a la sociedad. Entonces, para explicar esto, para mostrar esto, voy a hablar un poco de la renta básica. Porque los argumentos que se suelen utilizar en contra de la renta básica tienen mucho que ver con ese paradigma del esfuerzo y con ese esquema de mérito igual esfuerzo. Entonces, mi objetivo no es en este momento defender la renta básica ni atacarla, sino mostrar esto fijándome en algunos de los argumentos que se ponen en contra, se suelen decir en contra de la renta básica. Uno es, no es justo dar dinero a alguien que no se lo ha ganado. Estoy en contra de la renta básica porque no le va a dar un sueldo a alguien que no se lo ha ganado. Sería injusto. Y lo voy a analizar. También está el argumento de, si la gente tiene un sueldo garantizado, nadie va a trabajar. Hay cosas que son necesarias y nadie va a querer hacer. O sea, alguien tendrá que plantar tomates, que me lo dicen en la charla, me lo preguntan mucho. Alguien tendrá que plantar tomates porque necesitamos tomates y plantar tomates es un coñazo. Entonces me voy a fijar en el primer argumento. No es justo dar dinero a alguien que no se lo ha ganado. ¿Cuándo podemos decir que alguien se ha ganado su sueldo? O sea, ¿alguna vez habéis planteado cuándo podemos decir que alguien se ha ganado su sueldo? Cualquier persona te diría, hombre, alguien se ha ganado su sueldo cuando ha trabajado. Y yo le diría a esa persona, vale, pues mi trabajo consiste en dar abrazos. Yo voy a ir por el mundo dando abrazos con mucho amor. Esa persona me diría, no, un trabajo de verdad. Eso no es un trabajo de verdad. Para cobrar un sueldo tienes que tener un trabajo de verdad. ¿Qué es un trabajo de verdad? Yo me planteo. Pues la sensación que me viene a mí cuando digo es un trabajo de verdad, una sensación de tensión, una sensación de esfuerzo. O sea, te mereces cuando te lo has currado, cuando hay... La sensación es esta, ¿no? Entonces, claro, salta el esquema de mérito igual esfuerzo. En este caso. Por eso, si cobro un sueldo sin estar esforzándome, siento culpa porque siento que no lo merezco. Y si veo que a alguien le dan un sueldo sin estar esforzándose, tengo sensación de que está haciendo trampa, de que se está saltando las normas del juego. Como, oye, que si no está sufriendo, ¿por qué le das dinero? Entonces, claro, triunfar sin esfuerzo es hacer trampas, curiosamente. ¿Por qué? Os voy a poner un ejemplo. Un niño o una niña que está haciendo un examen en clase, en el cole, de las tablas de multiplicar. Y se sabe muy bien la tabla de multiplicar, está muy orgulloso porque le van a poner muy buena nota. En ese momento que está haciendo el examen se da cuenta de que el compañero de al lado se está copiando. ¿Cuál es la reacción?
tapa el examen, maestro, que este se está copiando. Me da coraje que el otro vaya a sacar la misma nota que yo. ¿Qué más te da que el otro se copie si te van a poner la misma nota? ¿Qué más te da? Porque no quiero que el otro, sin esfuerzo, obtenga el mismo resultado que yo. Si de lo que se tratase fuese de aprender la tabla de multiplicar, si eso fuese lo que tiene valor, tú dirías, yo ya me sé la tabla de multiplicar, ya tengo mi objetivo, me da igual que el otro se copie. Pero es que no se trata de aprenderte la tabla de multiplicar, se trata de demostrar que tienes mérito porque te lo has currado. Eso es más importante que saberte incluso la tabla de multiplicar. Entonces, claro, este esquema es el que luego llevamos al mundo laboral. No quiero que el otro sin esfuerzo tenga el mismo resultado que yo. Entonces, con la renta básica, pues, si al otro le van a dar un sueldo, que tengo la sensación de que está haciendo trampa. Y entonces, y el mérito que tengo yo, entonces ya no lo tengo. O no se me reconoce. Entonces yo creo que ese esquema de mérito igual esfuerzo da lugar a la mentalidad del esclavo. La mentalidad del esclavo es: el esclavo solo sabe darse valor a través del sacrificio. O sea, de pequeño he aprendido que yo tengo valor social porque sé esforzarme, porque sé sacrificarme. Tengo reconocimiento y me he vuelto un experto en eso. Esto da lugar a pobres que compiten con otros pobres para tener más mérito. O pobres en contra de que otros pobres cobren una beca o un salario. O sea, ¿por qué le dais una beca a él? Si yo sé sacrificarme mejor, yo sé esforzarme mejor. Es como decir, yo soy mejor esclavo que él, merezco más. Esto da lugar también a la paradoja del obrero de derechas. Dice, en un sistema desigual, en el que uno está arriba y otro abajo, ¿cómo puede ser que el que está abajo acepte la desigualdad social, incluso a veces la favorezca? Si te ha tocado estar abajo. Pues porque se siente merecedor de estar abajo porque cree que no ha hecho méritos para estar arriba, cree que no se ha esforzado suficiente para estar arriba. Entonces, acaba votando lo que acaba votando. Desde la mentalidad del esclavo son feroces defensores del status quo. O sea, necesito que todo el mundo participe de este tablero de ajedrez porque es en el que yo sé moverme, es en el que yo sé darme valor. Entonces, si me quita esta regla de lo que soy, ¿qué valor tengo yo? Entonces, ¿yo para qué sirvo? Si no es para demostrar que sé currármelo. Claro, entonces mucha gente le tiene pánico a la propuesta de la renta básica o propuestas de ese tipo, porque por lo que acabo de decir, si me cambia la regla del juego, me quita la única manera que sé de darme valor a mí mismo. Es curioso porque estas personas no te van a decir que le tienen miedo a la renta básica, te van a dar toda una serie de argumentos racionales de es insolvente, no se puede pagar la renta básica o rompería el principio de reciprocidad. Argumentos que pueden ser sensatos y que hay que analizarlos, pero están escondiendo una posición emocional que es la que realmente les mantiene en esa ideología. Y creo que esto ocurre muy a menudo en política, en economía y en muchos ámbitos de la sociedad. La gente oculta o no expresa la posición emocional que tiene con respecto a algo y se escuda en una argumentación o en un discurso racional porque parece que así es más... Claro, así ocultas tu vulnerabilidad. Yo no tengo miedo de la renta básica. Ojalá, pero que es insolvente. Y si hay un referéndum, votaré en contra de la renta básica. Eso como un pequeño apunte, lo de las emociones. Me voy ahora al segundo argumento. Hemos visto ya este. Ahora, si la gente tiene un sueldo garantizado, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a plantar los tomates que nos comemos? Curioso que la gente cuando me hace esta pregunta de quién va a plantar tomates, siempre diga tomates. O sea, nadie dice quién va a plantar chirimoyos o aguacate. Todo el mundo piensa en los tomates. Pues hablemos de los tomates. ¿Quién va a plantar los tomates que nos comemos si nadie se esfuerza? Por el amor de Dios, con lo importante que son. Y plantar tomates es un coñazo. Entonces, lo voy a poner con un ejemplo. Pensemos en el agricultor habitual, al que estamos acostumbrados. Este. ¿Cuál es el agricultor que tenemos en la mente? Suele ser una persona que solo recibe una pequeña parte de su producción. O sea, él produce 10 tomates y le dan medio o mucho menos de medio de capital. Segundo, no se siente parte del proyecto. O sea, él es una pieza más de la que va allí para que le paguen. Nadie le ha preguntado qué tomates plantar, nadie le ha preguntado cómo... O sea, no hay un apego emocional hacia el proyecto, le da igual los tomates que salgan de allí. Y lo tercero y lo más importante,
no le motiva nada que tenga que ver con la agricultura. O sea, se ha buscado un trabajo porque necesitaba dinero, pero nunca se ha planteado si tomates, si... No le motiva nada que tenga que ver con este proyecto. Claro, si pensamos en este tipo de agricultor, ¿quién va a querer plantar tomates? Pero si pensamos en otro tipo de agricultor posible, que recibe todo el capital casi todo el capital que produce, pues produce 10 tomates y se lleva 8, con lo cual no necesita trabajar 14 horas al día, porque se lleva mucho más capital de lo que produce. Segundo, se siente parte del proyecto, toma de decisiones, etc. Suponed que es un proyecto que han creado unos cuantos amigos, ecológico, de permacultura, en el que se sienten orgullosos de sus tomates. Un proyecto que te ilusiona, que todos conoceremos, me imagino, gente así. Y lo tercero, y lo más importante, le encanta la agricultura. Es una persona que se pasa el día friqueando por internet de las semillas y te cuenta de que no sé qué, porque la tierra no sé cuánto. Le encanta. O sus motivaciones tienen mucho que ver con ese proyecto. Claro, si vemos a este tipo de agricultor, dice, ¿a nadie le gustaría plantar tomates si hubiese una renta básica? Pues yo creo que mucha gente le encantaría plantar tomates. No solo eso, mucha gente dejaría su trabajo actual y se iría a plantar tomates. Y todos saldríamos ganando, porque la persona que planta el tomate que yo me voy a comer es una persona a la que le encanta hacerlo. Y he puesto el ejemplo de plantar tomates, pero extrapoladlo a todos los demás oficios. Los profesores que educarían a nuestros hijos serían gente a la que le gusta educar. Los médicos que te curarían serían gente a la que le gusta sanar, cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estamos acostumbrados a ver el trabajo como ese primer agricultor. Y dices, no quiero trabajar. O nadie querría trabajar. Pero quizás estemos demasiado condicionados por la realidad a la que estamos acostumbrados a ver. Igual que si hace 200 años le decías que una mujer podía votar, y dicen, no puede ser porque las mujeres, por lo tanto, no saben leer ni escribir. Claro, estás acostumbrado a ver mujeres que no saben leer y escribir por la cultura en la que están. Pero no es algo natural, sino una manera de organizarse. Entonces, bueno, es una pena que no me dé tiempo a hablar de las motivaciones, de la naturaleza de las motivaciones. Pero cuando tú te conectas a tu motor natural de movimiento, no te quedas en el sofá viendo la tele. Siempre acaba desembocando en la creación de proyectos, en la participación de proyectos que conllevan una riqueza social y una aportación a lo común, porque nuestras motivaciones reales siempre tienen una dimensión social. Y esto lo digo rápidamente porque no puedo profundizar. Y ya voy terminando, y ya me hacen las preguntas, apuntarlas, críticas y todo eso. Es curioso que la palabra trabajo ya de por sí viene de tortura, no sé si lo sabéis. La palabra trabajo viene de tripalium, que por eso es el nombre del libro, tripalium. El tripalium era esto, un yugo con 3 palos en los que se amarraba el esclavo para darle latigazo. Es curioso que en la propia palabra ya esté ese paradigma, ese esquema en la raíz de mérito igual a esfuerzo. Y me parece curioso cómo en las propias palabras ya te están diciendo la raíz de una manera de ver la realidad. Y aquí pone, bendito sea el trabajo, dad gracias al Señor. Así que ya sabéis. Entonces, claro, cuando una persona dice eso no es un trabajo de verdad y por eso no deberías de cobrar por ello, y nos vamos al significado de la palabra trabajo, lo que en realidad está diciendo es eso no es una tortura de verdad y por eso no deberías de cobrar por ello. Vale, tenemos, este es el esquema que creo que subyace a nuestro modelo económico. El que yo propongo es, pues, la economía de la motivación. Es tomar conciencia de que desde aquí, desde mis motivaciones, es desde donde realmente se genera un valor social, una riqueza social en todos los sentidos. Porque ¿qué tipo de riqueza se genera desde aquí? ¿Qué tipo de valor? Yo creo que es un valor fraudulento. O sea, profesores a los que no les gusta educar, médicos a los que no les gusta la medicina, agricultoras que no saben ni lo que están cultivando. O sea, estamos en una sociedad llena de gente a la que no les gusta lo que está haciendo y ni siquiera conocen otra manera de hacer las cosas. Esto genera miseria, no es valor. Además, no solo miseria con mayúsculas, de pobreza, que por supuesto, sino miseria social, existencial, si queréis. Este es el tipo de valor real, por lo menos desde mi punto de vista, porque aquí actuar desde mi motor natural de movimiento es realmente donde está la innovación, la creatividad, la eficiencia y sobre todo la calidad humana. Desde aquí es de donde yo puedo salir a la calle y ver a un montón de gente feliz. O bueno, no sé si la palabra es feliz, pero
por lo menos diferente a lo que hoy día estamos acostumbrados. En el momento en que nos damos cuenta de que esto es lo que genera realmente valor social y es lo que hace avanzar realmente a una buena economía, es cuando asociaremos el mérito a la motivación. O sea, yo ya no me sentiré merecedor cuando me haya esforzado mucho, sino que cuando esté actuando desde mi motivación, sentiré que merezco, porque sabré que estoy generando un valor real, que estoy aportando algo realmente valioso a la sociedad. Y dicho esto, pues deciros, ya para terminar, bueno, ahora quiero escuchar vuestras preguntas, pero que tengo la página de Facebook, el canal de YouTube, página del libro, el libro está ahí, si queréis, vale 10 euros, y en Amazon está a 5 euros, formato electrónico. Lo de Amazon, pues, no me mola mucho, pero tengo pocas opciones, porque es autoeditado. Y ahora, pues os toca. Muy claro eso de la motivación, porque una persona amiga que ha vuelto de trabajar 1 año y medio en Japón, en Nagasaki, ha vuelto totalmente desilusionada de cómo trabajan los japoneses, porque se ve que tienen tanta motivación por su empresa, porque es una especie de la media, supongo, o de las colonias de aquí del Llobregat, donde el dueño protege y toma café continuo. Que trabajan cantidad de horas, no piden vacaciones, si piden vacaciones queda muy mal, solamente van de vacaciones o vienen aquí a Barcelona, antes tienen 1 año desde que acaban los estudios hasta que empiezan a trabajar de esto, de irse por ahí, o cuando son jubilados, pero durante la época laboral no queda muy mal ir de vacaciones, solamente tienen 4 días de vacaciones al año, más los domingos. Entonces la motivación está súper motivada. O sea que, a ver qué hacemos con la motivación. Hombre, están motivados. Será dirigida hacia un objetivo, por ejemplo. Habría que preguntarse si realmente están motivados o no, pero en el caso de que lo estén, ole. No para el capitalismo, claro, eso es lo que quiere de nosotros también. Claro, ahí entramos en un tema que es, mis motivaciones pueden llevarme a hacer daño a la sociedad, o para ayudar a la sociedad tengo que dejar de lado mis motivaciones. Ahí entra un poco el tema de la confianza que yo tengo, o que desde esta teoría tengo, hacia la naturaleza humana. Yo creo que las motivaciones naturales siempre desembocan en una ayuda real, porque como el ser humano es un ser relacional, creo que nuestra felicidad siempre es paralela a la felicidad del otro. O sea, y esto aquí profundizo. El señor Rockefeller, la gente que tanto mal hace en el mundo y que tanto poder tiene, yo creo que no pueden estar actuando desde sus motivaciones reales, sino que siguen siendo en gran parte enfermos de este tipo de enfermedades. Porque una persona estando sana, no creo que pueda generar sufrimiento en otra persona sin sentirse mal o porque la empatía creo que es una motivación que todas las personas tienen. Y entonces confío en que si una persona está actuando desde sus motivaciones no genera sufrimiento en otras personas. Entonces lo de los chinos, los japoneses, ¿qué ha dicho japoneses, no? Sí, sí. Habría que verlo, para mí sería más interesante hacer un análisis emocional de esas personas y ver cómo lo están viviendo, y a través de ahí, más que desde una visión a lo grande o institucional.